Muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy Tatiana Díaz, coordinadora de entrenamiento de academia. Les damos la bienvenida al nuevo Live Academia, en donde el tema de hoy es Conoce lo nuevo de Autodesk Revit 2021. Hoy nos acompaña nuestro experto Juan David Colorado, que es ingeniero civil de profesión, implementador BIM en IAC y experto en manejo de herramientas BIM, Revit, Navisworks, BIM 360 y Presto. Recordar tener los micrófonos en modo mute y la sesión de preguntas se realizará al final. Al final, por favor, registrar las preguntas en el chat. Damos paso a Juan David. Hola, buenos días a todos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Juan. Un segundo. Ok, vale. La idea del live del día de hoy es hacer un sondeo con todas las personas que estamos ahorita dentro del live, con el fin de poder identificar cuáles son los temas donde queremos de pronto ahondar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que por lo menos a nivel de mejoras, eh, Revit ha hecho un gran esfuerzo y la gente de Autodesk, pues lo notaremos a medida que avancemos, eh, ha hecho bastantes mejoras en la herramienta, por lo que posiblemente muchos de los temas serán tocados de manera superficial, debido a que pues son bastante extensos, ¿cierto? Entonces vamos a dar inicio. Una de las mejoras está relacionada con el tema del espacio de trabajo donde nosotros normalmente desarrollamos nuestros modelos, ¿cierto? Eh, Ahí lo que ocurre es que lo que normalmente nosotros tenemos es un despliegue de absolutamente todas las herramientas, incluyendo disciplinas como estructura, arquitectura, MEP, todo lo que tenga que ver con elementos de soporte de análisis, todo se encuentra ahí dentro de nuestra interfaz de usuario. Entonces, con esto lo que ya podemos obtener es una optimización y un diseño, un alcance un poco más ajustado a lo que nosotros podemos necesitar dentro del contexto que estemos generando en el proyecto, ¿cierto? Normalmente vamos a poder manejar grupos de modeladores donde posiblemente algunos de ellos no van a tener que generar modelos con algunos otros tools que sí tenemos dentro de la herramienta, simplificándole un poco la interfaz y luego pues la forma en cómo vamos a interactuar con ella. Entonces, aquí vemos un poco cómo sería el funcionamiento de esta tool, ¿cierto? Que básicamente, si somos usuarios nuevos, lo que va a ocurrir es que en el primer pantallazo que vamos a tener dentro de la herramienta es este, ¿cierto? Donde nos va a indicar si queremos iniciar sesión, nos va a preguntar cuál es nuestro rol, qué vamos a desarrollar dentro del proceso de modelado, ¿para qué? Para ajustar a sí mismo esa interfaz de usuario para los modelos, ¿cierto? Esto, digamos, no se queda de esta forma, pues, en caso tal de que queramos volver a la vista normal, ¿cierto? Allí simplemente un rol donde nosotros podemos especificar qué es lo que hacemos, sino que dentro de las opciones mismas del software, por allá en File Options, nos permite volver a seleccionar las opciones de interfaz de usuario, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos pues la posibilidad de seleccionar entre varios de esos elementos que están asociados, ¿cierto? Para nosotros poder personalizar nuestra barra de tareas. Entonces, ahí simplemente lo que ocurriría sería que todas las otras tools que no necesitemos directamente desaparecerán y en este caso, como se seleccionó solo arquitectura, quedará arquitectura, inclusive pudiendo también suprimir la tool que tendríamos dentro del Massing and Site que normalmente trabajamos, ¿sí? Entonces, acá en Options, en interfaz de usuarios, donde vamos a encontrar esas opciones de la herramienta para poder nuevamente activarlo en caso tal de que necesitemos elaborar algún otro elemento con ese tool de nuestro ribbon, ¿sí? Para poderlo personalizar. Entonces ahí simplemente ya se adaptaría a cada uno de ellos. ¿Sí? Digamos que estos son los primeros vistazos a lo que es la herramienta general, ¿cierto? Entonces,
Ahí pues una de las mejoras. Otra de las mejoras que es bastante significativa es el manejo como tal de los elementos PDFs, ¿cierto? Ya se simplifican, ya nosotros tenemos los PDFs asociados a una información que está dentro de los links, entonces ahí se simplifica un poquito más, donde directamente vamos a poder seleccionar ubicaciones en la nube, donde estemos trabajando pues cada uno de esos archivos que estén asociados al proyecto, ¿cierto? Entonces ahí lo que básicamente vamos a tener es una simplificación del manejo y gestión del PDF, ¿sí? Donde cada uno de ellos pues estará vinculado a dependiendo si lo estamos trabajando en la nube o si lo estamos trabajando en nuestro local. Entonces ahí simplemente lo vamos a poder visualizar de manera mucho más cómoda, ¿sí? Vamos a verlo. Simplemente lo que se va a hacer es insertar un PDF pues a manera de referencia y ya luego lo que vamos a hacer es gestionarlo dentro de nuestra barra pues de Manage Links. Ahí vamos a tener como toda la información que podemos generar, ¿cierto? Igual vamos a poder escalarlo, todo lo que normalmente hacemos con esos elementos dependiendo de la solicitud. Sin embargo, lo que les mencionaba va a ser un poco más simple de manejar a través de la herramienta de Manage Links. ¿Sí? Miren que ahí ya se simplifica bastante el proceso de creación de información y luego de modificación, ¿cierto? Donde nos va a decir dónde está, si queremos que no aparezca el link, entonces se simplifica bastante el proceder de linkeo de esa información, ¿sí? Hay otros componentes que están almacenados ya al hosting de la herramienta con lo que es BIM 360, ¿cierto? Nosotros normalmente cuando vamos a configurar nuestro espacio, esto depende de qué, del tipo de servicios que tengamos. Digamos que a nivel Latinoamérica, lastimosamente, no se nos han habilitado más servicios, además de lo que es BIM 360 Docs, Design y Collaborate. Sí, ahorita nosotros estamos realizando ya la habilitación para que en nuestra región, ¿cierto? Región latinoamericana, podamos generar el uso de otras herramientas como lo es Build, como lo es Ops, que ya tienen otras herramientas dentro, pues que van variando. Sin embargo, entonces, esto lo que nos permite es poder generar entonces una colaboración con el resto de integrantes que tengamos dentro de nuestro equipo de trabajo de forma más síncrona, ¿cierto? Pudiendo obviamente establecer el servidor y el punto de información donde lo necesitemos. Esto normalmente nos lo va a preguntar es cuando estemos accediendo a nuestro BIM 360 dentro de la herramienta. ¿Sí? Entonces va generando pues ese procedimiento. Hay otro componente bastante importante y digamos ya se veía desde la versión 2019, esto lo han ido mejorando un poco más paso a paso, ¿cierto? La 2019 tiene que ser la 2019.3, importante tener en cuenta que dependiendo de la versión de Revit va a haber una interacción más fluida o menos fluida entre lo que nosotros tengamos de gestión pues, del proyecto. ¿Por qué? Porque directamente si nosotros queremos generar, por ejemplo, la publicación de modelos como modelos en nube, cuando lo hacemos a través del 2019 lo tenemos que realizar por el Desktop Connector, son herramientas pues que están un poco más relacionadas con el uso de BIM 360, pero que si no lo utilizamos va a ocurrir que vamos a tener una serie de problemas, ¿cierto? En cómo almacenamos, cómo compartimos, creación de worksets. Entonces, digamos, esto se ha simplificado bastante y una de esas mejoras es en la navegación, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros dentro de la parte inferior izquierda que tenemos, nos aparece el Recent Files, ¿cierto? Y allí, o archivos recientes, donde directamente vamos a tener toda nuestra información que tengamos en la nube. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente cuando estamos trabajando con BIM 360 hay varios proyectos que pueden o podrán estar almacenados en diferentes hubs, ¿cierto? Recuerden que esto funciona por hubs, lo que es BIM 360. Entonces, por ejemplo, si estás trabajando con una compañía como un outsourcing que directamente te contratan y te abren un espacio, te aparecerá un hub. Y cuando te contrate otra compañía que tenga BIM 360, te aparecerá otro hub, ¿sí? Dentro de los cuales ya estarán los proyectos que trabajes con esa compañía. Entonces, ahí se facilita la gestión de esa información, porque cuando nosotros estemos generando información que esté desarrollada como modelo colaborativo, solamente nos va a poder gestionar esos worksets y esos elementos que se van publicando, que se van compartiendo, solamente a través del recent file. ¿Sí?
no nos va a aparecer en ningún otro punto. Entonces es importante tener en cuenta esto a la hora de crear los proyectos. Recuerden que eso va a estar asociado también a los permisos pues, que tengamos y otros componentes. Aquí hay algo importante y es también la mejora en cómo nosotros podemos manejar los schedules que normalmente o tablas de cuantificación que producimos de los modelos, ¿cierto? Ahí es algo que ocurría, digamos, a nivel manejo de esta información y es que normalmente estamos un poco más relacionados con el tema Excel, ¿cierto? Entonces hay varios supuestos que cuando empezamos a manejar la herramienta vamos viendo y que van presentando muchas dificultades. ¿Sí? Entonces, uno de estos es que acá no lo mencionan, pero nosotros podemos generar el congelamiento, por ejemplo, de los encabezados. Antes no teníamos esa capacidad, donde directamente empezábamos pues, a preguntarnos, bueno, ¿a qué pertenece esto? ¿Qué estoy extrayendo de la familia en esta columna? En este caso ya lo que hacemos es que directamente podemos clasificar la forma en cómo se van a visualizar las filas y también vamos a poder congelar en este momento solamente columnas, el encabezado, ¿cierto? Solamente nos va a permitir hacer un congelamiento del header que tengamos de la información. Entonces, de esta manera, pues digamos, es un poco más simple de manejar visualmente la tabla y permite acoplarse pues un poco mejor sin la necesidad de tener que exportar a Excel. Todavía va a ser una necesidad, sí, porque realmente hay algunos elementos que posiblemente ya tengamos personalizados o si ya lo tenemos en otro formato pues de software como Presto, Sigma, Archimedes que estén trabajando, ya directamente ahí vamos a tener relacionado ese componente pues ya de cuantificación con un software, ¿cierto? Hay algo que también muy importante y es que nosotros cuando desarrollamos proyectos de infraestructura no teníamos la posibilidad de catalogar la disciplina infraestructura, ¿cierto? ¿Para qué? Para contener elementos, para contener información, dependiendo de lo que estuviésemos manejando. Inclusive para poder modelar infraestructura, ahorita hay varios componentes que se dificultan bastante a la hora de trabajar, entonces es importante que nosotros consideremos que algunos de ellos tendrán que someterse pues a modificaciones dependiendo de la necesidad y otros pues que podremos encontrar. Normalmente va a ser un poco más asociado a que tendremos que desarrollarlo, ¿cierto? Entonces aquí ya lo que nos permite es crear esas nuevas categorías asociadas con 26 elementos, anotaciones también para las categorías de infraestructura y ya los estilos de objetos pues que normalmente encontramos para cada una de las disciplinas que comúnmente tenemos dentro del software, ¿cierto? Arquitectura, estructura, mecánica, eléctrica y tuberías. Entonces ahí tendríamos toda esa información. ¿Sí? Hay otro punto importante y es la herramienta Dynamo, ¿cierto? Sabemos que este software de programación visual está siendo muy utilizado a nivel proyectos porque pues realmente permite automatizar muchos procesos y esto ya lo que nos permite es sincronizar el manejo de la herramienta. Nosotros tenemos algo que es el Dynamo entre herramienta, ¿cierto? Y otro que es el Dynamo Sandbox, que ya está relacionado es con lo que nosotros podamos desarrollar, pero a nivel general, ¿cierto? No de un proyecto específicamente. Entonces, ahí ya lo que nos permite es asociarlo también a lo que son los otros componentes de herramientas que estamos trabajando. Entonces allí nos permite filtrar dependiendo de lo que estemos nosotros generando, si es en Civil, si es en Revit, si es en Formit. Entonces ahí nos da una facilidad del manejo de esa información, ¿cierto? Hay nodos que ya están adicionados que anteriormente no contábamos con ellos, que pues si no los sabíamos manejar teníamos que aprender cómo trabajar con el API de Revit directamente y era pues un poco menos simple para trabajar, ¿cierto? Entonces, vale, aquí están los nuevos nodos que ya se incluyen dentro de Revit, dentro de Dynamo, perdón, que ya pues tienen unas funciones un poco más específicas, ¿cierto? Ya ahí entraríamos pues como a un detalle dependiendo de lo que necesitemos desarrollar, pero normalmente ahí pues digamos en el directorio, en la librería que contamos de Dynamo, pues es suficiente para podernos dar una guía, ¿sí? Entonces, ahí importante tener en cuenta pues que esos elementos
ya tienen pues una información adicional, ¿cierto? Esos nodos son ya pues adicionales a los que necesitamos. Vale, otro componente importante es acá la habilitación de filtros en las vistas. Ya ahí directamente vamos a poder habilitarle qué es lo que necesitamos o no filtrar por vista. Entonces va a estar un poco más fácil de trabajar. ¿Cierto? Entonces simplemente vamos a tener una columna que está asociada en habilitar o no el filtro y básicamente pues podremos a través de un clic seleccionar o, pues deseleccionar, digámoslo de una forma, para no presentar esa opción de filtro de nuestro modelo. ¿Sí? Entonces es bastante cómodo ya estas nuevas aplicaciones. Otro componente importante a tener en cuenta es que tenemos en algunos casos para las familias cargables, ¿cierto? Los elementos de anotación donde comúnmente cuando estábamos generando los tags de esos elementos se creaban de manera o vertical o horizontal, ¿cierto? Entonces, en este caso ya lo que ocurre es que nosotros podemos asociarle, dependiendo de la familia que estemos trabajando, la capacidad al tag de que rote con el componente, ¿cierto? Entonces, eso nos va a facilitar, pues, a la hora de tener que documentar nuestros proyectos, la, la forma, pues, en que normalmente teníamos que ir a editar esto para que tuviese como una relación con la orientación del objeto. Entonces, ahí simplemente es habilitarle dentro del tag de la familia la posibilidad de rotar con el componente y lo que va a ocurrir es que pues dependiendo de la orientación hacia donde nosotros ubiquemos el elemento va a considerar o no el tag, ¿sí? Entonces va a ser bastante fácil. Otro punto es que cuando ya nosotros generemos los elementos de vacíos dentro de las familias, se van a correlacionar con los parámetros de esos elementos, ¿cierto? ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir que cuando nosotros estemos cortando información, esos elementos de vacíos se puedan asociar al tipo de familia y a la instancia. Entonces, ya ahí lo que vamos a hacer es que cuando tengamos esos componentes normalmente asociados, no tendremos que crearlos dependiendo del tipo de familia y así un montón de familias nomás por variaciones en algunos puntos que son elementos de vacío, donde no necesitamos pues alojar otros componentes de familias, ¿cierto? Vamos a verlo acá. Algo que se simplifica simplemente a través de los parámetros de tipo, ¿cierto? Recuerden que ahí lo que vamos a poder generar nosotros es un trabajo un poco más simplificado con las familias, con la necesidad de no tener que generar más familias a medida que lo vamos desarrollando. Recuerden que esto solamente es para el software 2021, no lo tenemos habilitado en las otras opciones. Eso con el fin de que cuando nosotros estemos mapeando esa información, ¿cierto? Directamente se relacione con la familia, en este caso de ventana, donde estamos pues suponiendo que ahí el mapeo de esa información, ¿cierto? Está directamente correlacionado con el parámetro de vacío y simplemente vamos a habilitar o inhabilitar ese parámetro para poderlo contar o descontar de nuestra familia. ¿Vale? Hay otras adiciones en general pues de la herramienta como tal, algunas referentes a cómo ya se nos hace la mención o se almacenan los parámetros de línea que tenemos para los estilos, ¿cierto? Donde ya directamente están asociados, si son directamente de Revit, a través pues de esas llaves que vemos allí en el cuadro rojo, ¿cierto? Donde simplemente nos indica cuáles de esos elementos son. Hay otra información que nosotros vamos a poder adicionalmente obtener a través de la herramienta, ¿cierto? A través de ese elemento de Get Account Autodesk Content. Entonces vamos a tener unos elementos pues un poco más simples de trabajar y de encontrar información asociada a lo que estamos desarrollando. Y otro punto importante es el tema de visualización de los proyectos. Vamos a ver que hay mejoras en temas de sombras, en cómo nos vamos a también poder desplazar dentro del proyecto y pues algunos puntos que gráficamente ayudarán a entender mejor la herramienta, ¿cierto? Vamos a ver un poco las mejoras en lo que es el apartado de arquitectura.
uno de los puntos más fuertes que estamos viendo ahorita es el tema de Generative Design, ¿cierto? Diseño generativo, donde pues podemos evaluar una serie de posibilidades de forma rápida. Digamos que en este caso eso ya se encontraba habilitado dentro de la herramienta, pero se encontraba solamente dentro de Dynamo. Entonces, si nosotros queríamos hacer algún diseño generativo, que igual esto se habla con el API de Revit, pues está desarrollado simplemente eh, como, asociémoslo casi como un Dynamo Player. Un segundo. Vale, qué pena. Una urgencia allí. Entonces, lo que ocurre es que con el diseño generativo nosotros podemos generar varias alternativas dependiendo de unas condiciones eh, que pongamos a nuestro desarrollo, ¿cierto? Y esto ya lo teníamos asociado dentro de Dynamo, pero lo debíamos desarrollar de forma autónoma. Entonces era un poco menos simple porque lo que teníamos que hacer era conocer Dynamo, saber cómo se comunicaban los elementos de API que estuviéramos trabajando, saber dónde íbamos a poner esas condiciones de entorno que queríamos evaluar. Entonces, básicamente, esto nos facilita el proceso de creación de esas opciones y de diseño generativo pues, que vamos a tener, ¿cierto? Vamos a ver un poquito acá cómo ocurre la creación de esta información, ¿sí? Donde simplemente está asociado a un módulo importante tener en cuenta. Esto solamente se encuentra habilitado para quienes tengan el AS Collection, ¿sí? Si no tienen AS Collection, no tienen el servicio de Generative Design. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque pues, son algunos puntos que, que podrían presentar o no dificultades para las compañías, ¿cierto? Entonces, acá simplemente vemos, ¿vale? Lo que les mencionaba, teníamos que conocer cómo queríamos manejar los parámetros, programarlos y nuevamente controlarlos a través de los scripts que nosotros desarrollábamos de Dynamo, ¿cierto? No es tan fácil porque normalmente el usuario que no esté tan familiarizado con la herramienta puede complicarse, inclusive teniendo el Dynamo Player. Entonces, ¿qué ocurre? Acá ya se genera el componente de Generative Design, ¿cierto? Ahí en la pestaña de Manage y en el elemento de crear estudio. Entonces ahí simplemente empezamos a decirle cuál es el método que queremos seleccionar, qué es lo que vamos a evaluar, ¿cierto? Y miren que allí ya tenemos la opción de seleccionar las variables y también cuáles son nuestros objetivos que tenemos dentro del desarrollo de esa evaluación, ¿sí? Entonces ahí simplemente empezamos a generar una serie de opciones que nos van a permitir a nosotros validar lo que estamos controlando. Allá abajo tenemos las condiciones, ¿cierto? Que nos dice básicamente dentro del rango que estamos evaluando, dónde se están moviendo esos elementos, pudiendo simplificar y observar, obviamente, cada uno de ellos de forma gráfica, cómo se están comportando, ¿cierto? Pudiéndolo seleccionar, pues, simplemente donde se sitúan, evaluando, pues, si se comporta o no como lo que requerimos dentro de la opción. Una vez ya finalizado, le decimos crear esa opción y él ya lo emplazaría dentro del proyecto para que tengamos pues la claridad de que la orientación o la opción que estamos seleccionando en este caso es la más adecuada y que se ajusta a a nuestras reglas de entorno pues que vamos a generar, ¿cierto? Entonces acá es algo que nos permite crear muchas opciones de forma muy rápida, ¿cierto? Seleccionando obviamente aquí ya los elementos que queremos evaluar y ya evaluando esas condiciones dependiendo de lo que queremos encontrar como solución, ¿sí? Entonces hay muchos y varios tipos de aplicación que se le pueden dar, ¿cierto? Si estamos haciendo una evaluación, en este caso, por ejemplo, volumétrica, donde básicamente podríamos estar hablando de una etapa de diseño básico o ingeniería
básica, ¿cierto? Para ir detallando luego esa información. ¿Sí? Eso requiere pues un poco de detalle de la herramienta. Recuerden que la idea con esto es nosotros poder ampliar luego cuál es eh, la necesidad que tenemos de pronto dentro de quienes estamos participando y dónde les parecería interesante ahondar un poco, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, por acá tenemos el tema de las vistas realistas. Esto es algo que anteriormente no estaba bien optimizado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros normalmente generamos un proceso de renderizado dentro de nuestro equipo, si ustedes van y miran cuál es la fuente que está generando y que está renderizando, vamos a ver que lastimosamente, pues Revit es un software que está basado completamente en procesador, ¿cierto? Entonces, por más tarjeta gráfica que nosotros tengamos, lastimosamente Revit solo va a utilizar la tarjeta gráfica en las condiciones que nosotros rotemos el modelo, no más, no va a hacer nada más. El resto de información, si vamos a procesar, si vamos a renderizar, lo va a hacer el procesador de nuestro equipo, ¿sí? Entonces, anteriormente funcionaba muy no bien, ¿cierto? No funcionaba muy bien y era un poco más lento, tomaba más tiempo y dependiendo del nivel de renderizado que quisiéramos tener, los detalles y todo, tomaba mucho tiempo. En este caso, pues digamos, ya se ha visto una mejora en el proceso como tal de generación de esa información. ¿Cierto? Con una aplicación de materiales y una apariencia pues de iluminación que también favorece bastante a cómo lucen los elementos de renderizado una vez nosotros los creemos. ¿Sí? Vamos a verlo por acá. Y vale, otra cosa importante a anotar, que ya tenemos una capacidad de orbitar el modelo como que lo estuviésemos haciendo en un videojuego, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder hacer una presentación al cliente o dependiendo de lo que podamos necesitar nosotros dentro de la visualización del proyecto, ¿sí? Que es bastante simplificado. Entonces vamos a ver un poco cómo ya quedarían. Vale, otra cosa importante era que cuando generábamos unos desplazamientos dentro del proyecto se tomaba más tiempo para cargar información. En este caso miren que ya se simplifica bastante y se ve bastante bien para nosotros poder tener una visualización eh, un poco más relacionada con lo que es el producto final, sin la necesidad pues de llevarlo a procesos un poco más complejos, ¿cierto? Aquí lo podríamos llevar a un Twin Motion o donde necesitáramos pues desarrollar esta acción, pero lo tenemos cómodamente allí dentro de Revit, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque así nos va a permitir, por lo menos en etapas tempranas, llegar a soluciones un poco más conciliadas con nuestro cliente, con nuestros mismos diseñadores. Algo que se introdujo también, recuerden que estamos en el apartado arquitectónico, es el proceso de generación de los muros inclinados, ¿cierto? Esos muros inclinados, lastimosamente, si nosotros queremos trabajar con muros, algunos elementos, por ejemplo, que puedan ser topográficamente accidentados y que no tengan la condición de que sean pues en una superficie plana, es un poco menos cómodo, ¿cierto? Digamos que me imagino que tendremos de pronto dentro del roadmap algunas soluciones para esto, porque aquí ya hay una solución importante y es que nosotros normalmente podemos tener asociado a un muro una inclinación, ¿cierto? Que no necesariamente va a tener que ser de 90 grados. Entonces, en este caso, lo que nos permite es que cuando seleccionamos un elemento de muro, tenemos la opción de decirle que va a ser inclinado o que va a ser vertical, ¿sí? Y una vez activemos esa opción, lo que va a ocurrir es que nos va a pedir, en inglés es una cross section o una sección sobre la cual se va a inclinar nuestro muro, ¿cierto? Simplemente allí aplicaríamos el grado que queremos de inclinación para el muro y lo que va a ocurrir es que va a tener asociado ese elemento, ¿sí? Hay algo importante y es que tenemos que hacer también la modificación del parámetro dentro de las familias, ¿cierto? Las familias que vayamos a incluirle dentro del elemento. Recuerden que hay familias que tienen host, en este caso las ventanas, las puertas, los hosts son los muros, entonces directamente tenemos asociado un parámetro de inclinación para esas familias, ¿cierto? Donde le decimos que el parámetro de inclinación sea igual al del host. Entonces, eso nos facilita, como en este caso lo estamos viendo, la creación de los elementos de ventana. ¿Sí? ¿Qué
pasa? La primera vez que nosotros lo ubiquemos allí, lo que va a ocurrir es que va a quedar el elemento completamente recto, ¿cierto? Si tenemos un ángulo que favorece o que esté en contra del elemento, lo que va a ocurrir es que se va a salir o se va a entrar el elemento. Pero lo que tendremos que hacer es que directamente es ajustarle dentro de la familia ese parámetro de muro, ¿sí? Para poder generar entonces la condición que queremos sobre las familias que insertamos en nuestro host, ¿sí? Otro punto muy fuerte es que anteriormente, si nosotros queríamos trabajar con información proveniente de Inventor, ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué Inventor? Normalmente de allí, digamos, hay una correlación de que como la casa matriz de producción del software es Autodesk, uno creería que la información se trabajaría un poco más simple, que tuviesen interconexión entre cómo migra la información de un lado a otro, y la realidad es que no, ¿cierto? Eso apenas eh, hay algunos puntos donde la información se vuelve desconexa y en este caso están solucionando esta desconexión de la información, donde directamente asocian los elementos que nosotros estemos generando dentro de Revit con Inventor y viceversa. Entonces es casi como que nosotros estuviésemos trabajando dentro del mismo Revit un WordSet, pero con la diferencia de que ya está en Inventor, ¿cierto? Vamos a ver un poco cómo trabaja esto, directamente enlazado a los archivos de Revit y directamente enlazado a los archivos de Inventor. Digamos, en este caso, estos son unos de los posibles elementos que desarrollaremos en próximos lives, ¿cierto? Con la intención de mostrarles cómo es esa integración, ¿sí? Porque igual acá es un poco más rápido y puede tener algunas consideraciones que de pronto no estemos teniendo en cuenta. Sí, nuevamente, esto no lo hemos desarrollado completamente aún. Recuerden que esto se liberó hace un mes aproximadamente, bueno, 2 meses realmente. Allí simplemente una variación de lo que es el modelo dentro de Inventor e igualmente dentro de Revit, y acá se va a ver reflejado entonces como la variación que el diseñador está proponiendo para que quien hace la labor de manufactura pues pueda tener en cuenta, ¿cierto? Listo, vamos a ver un poco el apartado de estructura, ¿cierto? En el apartado de estructura, vale, creo que me volví, creo que le estoy dando, ups, vale, vamos para el apartado de estructura, donde tenemos mejoras muy grandes. Importante tener en cuenta que Autodesk lo que quiere ahorita es poder competir un poco con Tecla, porque realmente Tecla tiene unas capacidades de modelado estructural muy fuertes. Entonces, la idea con esto es poder llegar a balancearse un poco con esta competencia, ¿cierto? Entonces, uno de los puntos importantes acá es que vamos a poder ya crear nuevas formas en esas armaduras que normalmente estamos trabajando para el detallado de nuestra estructura, ¿cierto? Esto antes era un poco más complejo, en este caso ya se va facilitando un poco más con las herramientas que va disponiendo Autodesk, entonces se van generando elementos que nos van a nosotros a favorecer el proceso de prefabricación. Hay algo muy importante y que de pronto nosotros a nivel región lo podemos estar viviendo en lo que es Chile y Perú, que es el tema de prefabricación de los elementos de acero, ¿cierto? Solamente el acero, solamente el refuerzo de nuestro proyecto desde etapas muy tempranas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Hay una referencia aquí a nivel Latinoamérica que me parece bastante interesante, se la recomiendo si quieren echarle una mirada, se llama Aceros Arequipa, es de Perú, es bastante interesante lo que hace esta compañía. Ellos son una siderúrgica, ¿cierto? Que tiene otra compañía aliada que es también de Aceros Arequipa, que se llama TS o TCS, que directamente se encarga de desarrollar el proceso de preingeniería e ingeniería para desarrollar la prefabricación de nuestra armadura, ¿cierto? De los elementos en concreto el refuerzo de acero y también elementos que puedan estar relacionados con estructura metálica. Es algo muy chévere de mirar. Entonces, acá tenemos dentro del proceso de creación de información
la facilidad de poder generar ya estos elementos que presentan formas de arco, ¿cierto? Donde directamente vamos a tener esos elementos de refuerzo asociados a la forma del elemento, ¿cierto? Antes no era tan fácil, quedaban unos elementos por ahí que se veían mal representados, inclusive poderlos generar y cuantificar no eran tan fácil. Entonces acá ya se presta un poco más a cómo nosotros vamos a poder generar ese refuerzo, ¿cierto? Otra característica importante es que nosotros tenemos algunos elementos de acero que normalmente no están relacionados con la longitud de traslape que necesitamos nosotros para el desarrollo pues completo de lo que es la longitud de de nuestro refuerzo estructural, sino que lo acoplamos a través pues, de otros mecanismos, ¿cierto? Otros mecanismos de acople. En este caso, para poder llegar a un punto de prefabricación más detallado, Autodesk está incluyendo también esta alternativa, ¿cierto? Donde directamente nos permite generar esos tratamientos finales que le damos a nuestros elementos de estructura por medio de esos acoples, donde vamos a tener pues como un poco más de detalle donde vamos a crear esos acoples y con los elementos pues asociados a la familia. Entonces se presenta bastante mejora por lo menos para el tema de prefabricación, donde tendremos pues algunos avances que verán, algunos avances importantes. La visualización también de los elementos sólidos, ¿cierto? Donde nosotros normalmente vamos a tener consideraciones pues de cuál es la representación que necesitamos y en qué puntos, donde estamos asociándolo a la fabricación pues de los elementos dentro de nuestros sheets también, ¿sí? Entonces acá nos permite verificar un poco esa información de refuerzo que vamos generando. También nos permite generar algunos detalles más claros ya con lo que es, por ejemplo, la longitud de nuestros ganchos, ¿cierto? Donde ya ahí se ve un poco mejor cómo vamos a poder realizarlo. Antes se podía hacer de forma un poco menos simple y ahora se puede generar de forma más fácil, ¿cierto? Miren que allí ya tenemos las dimensiones de los ganchos asociados para poderlos trabajar dentro de la familia para poder asociarlos a lo que necesitamos dentro del detalle estructural, ¿cierto? Hay algo que nosotros anteriormente teníamos dentro de la herramienta que era para poder generar un poco más de análisis a lo que era el modelo estructural. Ahorita nos habilitan nuevamente ese detalle, ¿cierto? Ah, vale, creo que no, este es para la automatización de prefabricados, perdón, donde ya tenemos algunos elementos asociados pues con las unidades de cómo lo vamos a trabajar, del despliegue pues que tengamos de esa información. Vamos a verlo un poco más aquí a detalle. ¿Cierto? Recuerden que esto está pensado con la finalidad de poder favorecer un poco más el tema de prefabricados, ¿cierto? Miren que ahí ya tenemos esa nueva pestañita que es el precast, donde tenemos elementos pues para poder detallar un poco mejor lo que necesitamos nosotros desarrollar dentro del proyecto. Hola, hola. Creo que se me fue por un instante. Entonces, ahí lo que teníamos era la activación de nosotros, el elemento de muro, generarle el elemento pues de prefabricado, donde ya íbamos a tener entonces las componentes para nosotros poderlo luego enviar al software de análisis de manera más detallada, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos hacer las variaciones que consideremos, asociándolo un poco mejor a las necesidades. Dentro de esos nodos que vimos ahorita de Dynamo que se habían liberado, hay nodos que están asociados y que están integrados ya directamente con el manejo de conexiones de acero, ¿cierto? Ese manejo de conexiones de acero se está haciendo cada vez más fuerte. En el Revit 2020 vimos que había una mejora también muy considerable para el proceso detallado de lo que eran las conexiones en acero. Entonces, en este caso ya se incluyeron nodos para trabajo de Dynamo de estas herramientas pues de conexión, donde vamos a poder considerar elementos pues que trabajen directamente con estructuras de acero, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todos esos nodos que están pues
disponible. Recuerden que la documentación de Dynamo es bastante grande y podremos encontrar pues como cada uno de los detalles de estos nodos que se van agregando en la herramienta. ¿Sí? Vale, este era el que les estaba mencionando anteriormente. Nosotros teníamos la posibilidad antes de generar este proceso de análisis con la herramienta solo de Revit Structure. Eso luego lo migraron a Robot. Ya en este caso lo tenemos todo, bueno, no todo. Cuando queremos ya hacer el análisis o el diseño estructural completamente, hay que ir igual a Robot. En este caso lo que vamos a poder realizar es una exploración de los resultados que estamos teniendo de nuestro modelo de forma más simple, ¿cierto? Y poderlos visualizar en el mismo Revit. Vamos a ver un poco acá cómo ocurre este proceso, ¿sí? Y es simplemente a través de la integración de los elementos estructurales con nuestro software de análisis para poder visualizar mejor cómo es la forma en que se está comportando nuestra estructura con las cargas que estamos generando, ¿sí? Entonces allí tenemos un comportamiento pues, de cómo vamos a tener allí, en este caso, creo que esos eran los momentos, o sea, no, en este caso son los momentos, ¿cierto? Analizando el diagrama de momentos pues en cada uno de los componentes y pudiendo visualizar los resultados en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces habilitando allí un poco más las posibilidades de interacción con el modelo estructural y el modelo en Revit, ¿cierto? Hay algunas mejoras para el tema de detallado de conexiones donde vamos a poder editar los contornos de los perfiles, ¿cierto? Para poder asociarlos un poco más al detalle que necesitamos. Digamos que esto aún está pues también un poco, creería yo, en beta porque esto normalmente se realiza el detalle de esta información en lo que es un Advanced Steel, ¿cierto? Que son herramientas que sí me generan a mí los planos de detalle. Aquí hay un acercamiento a los planos de detalle mucho más precisos que lo que teníamos anteriormente. Sin embargo, habría que analizar cuál sería el producto final y lo que tendríamos como alcance de esta función, ¿cierto? Y ya pues tenemos el tema de que las opciones de conexiones están muy detalladas, podemos generar unos planos muy cercanos a los de fabricación, pero tendríamos que mirar cuál sería el alcance, ¿cierto? En este caso, digamos, no he tenido yo la posibilidad de generar esos detalles de conexiones, pero lo podríamos evaluar para ver cuál es el alcance, ¿cierto? ¿Vale? Acá en la creación pues, de refuerzos en vigas, miren que aquí ya se asocia una herramienta adicional que tenemos también dentro del Advanced Steel para los que alguna vez lo hayan manejado para el detallado de lo que son los elementos de conexiones, ¿cierto? Donde vamos pues identificando cuáles son los tipos de conexión que vamos a tener, dónde va a estar el punto de ajuste y pues manipular un poco más fácil esos elementos, ¿sí? Y digamos, en este caso también nos vamos a poder generar la modificación de los elementos en vistas verticales, ¿cierto? Para poder visualizar, por ejemplo, una copia de alguna riostra a una de las columnas, donde vamos a poder visualizar los platos que tenemos de esa conexión, ¿cierto? Los cortes de contornos y los pernos de anclaje, todo lo que tenga que ver con nuestro elemento de conexión, ¿sí? Ahí habría nuevamente que validar cuál sería el alcance final de esos elementos, porque igual sabemos que algunas herramientas pues ya tienen un límite que normalmente suplen otras, así como lo veíamos con el tema de análisis estructural entre Revit y Robot, ¿cierto? Entonces, vale, no sé si hay alguna duda. Igual la idea con esto es que podamos mapear un poco ustedes en dónde les gustaría hacer hincapié para poder hacer las pruebas. Les digo que una de ellas será el tema de trabajo pues síncrono con Inventor Revit, ¿cierto? Probablemente habrá alguna oferta también de cursos dentro de academia para lo que pueda ser Generative Design, ¿cierto? Recuerden que el Generative Design va a estar asociado también para otras herramientas que no solamente están pues con relación a Revit, sino que posiblemente lo estemos ofreciendo en otras modalidades pues de herramientas, ¿cierto? Y para casos de manufactura.
Entonces, ahí importante que si me pueden ayudar en el chat para ver cuáles son los temas que les gustaría profundizar de estas nuevas herramientas. Acá creo que me faltaría mostrar el tema de MEP, ¿cierto? Pero igual por tiempo que tenemos para poder generar la solución de preguntas y todo, lo dejaríamos para una siguiente sesión, ¿sí? Un momento. Les recordamos que los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer directamente desde el chat. Recuerden que ya también Revit 2021 tiene un hotfix que está en el punto 1, ¿cierto? Entonces, la versión más actual en este momento de Revit 2021, si no me equivoco, es 2021.1, ¿sí? Donde ya hay algunas mejoras y modificaciones que se le van haciendo al software. Entonces, es importante tenerlas en cuenta. Nuevamente, esto nos va a afectar tanto en flujos de comunicación que podamos tener con herramientas como BIM 360 y demás herramientas, ¿cierto? Hay mejoras que están relacionadas con la conexión entre Civil, 3D y Revit, dependiendo de la versión. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que a medida que se va generando el update de Revit, tratar de migrar a la siguiente herramienta, porque habrán varios puntos que se nos podrán estar yendo de las manos, que queremos controlar y que luego ya se están solucionando con estas nuevas features que vemos dentro de Revit, ¿cierto? Ok, Jaime nos pregunta, ¿la visualización pide más RAM, procesador o es la misma del 2020? No sabría decirte si tiene o no asociado un consumo mayor de recursos al hardware, ¿cierto? En teoría nos están optimizando procesos, en este caso como lo es el tema de renderizado y de visualización de información, pero creería yo que el procesado pues del Revit en sí mismo no estaría todavía tan optimizado, ¿cierto? Creo que el performance que podemos encontrar ahí no va a ser como una variación muy alta. Igual, yo normalmente recomiendo que cuando vayamos a trabajar un software como lo es Revit, que funciona a base de procesador, ¿cierto? Lo hagamos con un software que sea, ojalá, Core i7, ¿cierto? O por encima de Core i7, dependiendo de la generación. ¿Por qué? Porque normalmente cuando empezamos a trabajar proyectos que demandan un poco más de recursos, un Core i5 empieza a quedarse bastante y eh, no nos favorece los procesos que tengamos que hacer, por ejemplo, de extracción de información o cuando tengamos que variar algún elemento y tenerlo que representar dentro de la vista. Recuerden que todo es a base de procesador, entonces recomendaría yo que estuviera por encima de un Core i7 y de RAM. También, pues yo sé que muchos trabajamos con algunos equipos personales, con modelos pequeños que puedan ser modelos de, digamos 500 megas o que se esté acercando pues como a esa relación, pero cuando ya entramos a tener que manejar otros elementos, abrir pestañas para poder consultar información, si estamos ejecutando, por ejemplo, un Dynamo o si hacemos algún script en otro lenguaje, normalmente 32 gigas sería lo más recomendable, pero aún así, pues si quieren correr proyectos pequeños que no demanden mucho, 8 gigas se los puede mover, pero o sea, mi recomendación, si es para elementos pues de trabajo ya de proyectos muy grandes, que estén rondando esas cifras. Sin embargo, pues con herramientas y con pruebas que queramos hacer con otras capacidades será suficiente, ¿cierto? Ok, Jaime, con gusto. Vale, recuerden por favor, si quieren o si luego tienen el chance de podernos decir en qué tema les gustaría profundizar un poco más de estas features que hemos visto, ¿cierto? Si sean Dynamo, si sea en
en las conexiones metálicas, en las herramientas básicas, ¿cierto? Lo de visualización, lo de muros, donde les gustaría que profundizáramos para asociarlo ya a un ejercicio donde completemos con todos esos elementos esas features que tenemos. Recuerden que están también asociadas a disciplinas, ¿cierto? En este caso se nos suma una disciplina más en lo que es el tema de infraestructura, ¿sí? Entonces, ahí importante a tener en cuenta. ¿Vale? Por acá nos dicen que profundizar un poco en arquitectura. Ok, ok, ok. Posiblemente lo hagamos entonces en el próximo live, la profundización de esos elementos de arquitectura, ¿cierto? Viendo un poquito más todo el manejo que tenga que ver. Igual ahí veremos también elementos como los schedules y todo para que se comporten según lo que necesitamos con los filtros y todo esto que vimos que había de actualización. ¿Cierto? Los parámetros de familia también nos van a estar asociados en arquitectura y en, y en estructura o cualquier otra disciplina que haga familias cargables, ¿cierto? También dice que profundizar en los muros inclinados y estructuras curvilíneas. Ok, ok, súper entendido. Igual, los muros inclinados son una herramienta muy fácil y simple de manejar. Lo veremos en el siguiente live, eh, que solamente necesita pues la activación de un check en uno de los parámetros, ¿cierto? Ya vamos a ver con el tema de las estructuras que puedan ser circulares o con formas pues que no son normalmente rectas. Ahí es donde pues en temas por lo menos de detallado estructural tendremos que hacer hincapié allí, ¿cierto? Que pues igual lo que podríamos hacer es hacer un live para lo que son los elementos arquitectónicos y otro para los elementos estructurales, ¿cierto? Profundizando un poquito más en el tema de estructural. Y igual estructural no vamos a alcanzar a ver mucho porque ya vieron que son demasiados features y lo estaremos desarrollando de esa forma. Dicen también, me llamó la atención la parte de los proyectos de infraestructura. Ok, vale, sí, ahí muy importante porque lo que les comentaba, hay compañías que a nivel de generación de información ya están desarrollando proyectos de infraestructura y hace mucho rato, desde hace mucho tiempo realmente, con la herramienta de Revit, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se han tenido que adaptar a lo que les ofrece la herramienta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues lastimosamente para creación de componentes de infraestructura Revit no es tan fuerte, ¿cierto? Entonces, normalmente, si nosotros queremos encontrar información detallada de proyectos de infraestructura, posiblemente buscando en Revit no lo vamos, en AutoExpert no lo vamos a encontrar, fuentes de información de familias externas posiblemente encontraremos algunas, pero no son tan estandarizadas. Entonces, en este caso, lo que se está buscando con esto es poder generar el tema de viabilidad de esos elementos de infraestructura dentro de los proyectos de Revit, ¿cierto? También dice que profundizar en el tema de refuerzo estructural, ya que sería útil aprender por qué Revit no es tan fuerte en el tema. Sí, sí, exacto. Eso era lo que yo les mencionaba al momento de mirar el tema de los refuerzos, y es que lastimosamente Revit era un poco menos competente pues como para otras herramientas como las que ya mencioné, que en este caso ya empieza a agregar unas características que o sea, le dan un poco más de nivel para poder abordar los temas de detallado estructural y que por eso les comentaba, creo que haremos entonces el siguiente live elementos arquitectónicos de los nuevos futures y en el otro live posiblemente estructuras para el tema de refuerzos. Dice, tengo entendido que el tema de filtros cambio y da mejoras. Sí, lo que les mostraba cuando nosotros creamos los filtros, ¿cierto? Solamente tenemos la necesidad, en caso tal de no querer ver el filtro, de seleccionar allí en el check, ¿cierto? Antes teníamos que ir a desactivar el filtro directamente para que no nos afectara en cada uno de ellos. Ya en este caso se van viendo pues algunos componentes que nos facilitan a nosotros la forma de interactuar. Entonces, posiblemente eso lo veamos en el tema de arquitectura y trabajaremos pues con él para profundizar un poquito más.
Listo. Perfecto. En este momento, pues, no hay ninguna otra pregunta que le quieran hacer al ingeniero Juan David. Ok, vale, Tatiana, yo creo que si no hay más inquietudes, agradezco mucho a todos los participantes. Los esperamos el próximo jueves en el live para darle continuidad pues, al tema de estos nuevos features para Revit. Y cuídense mucho. Muchas gracias entonces por la asistencia y un feliz día para todos. Te invitamos a conocer nuestra oferta de entrenamientos en la página web academia.com, seguirnos en nuestras redes sociales y dar el primer paso para aumentar tu conocimiento. Los esperamos en nuestro próximo live en donde hablaremos sobre solo existe una opción, el cambio. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.